Me alegra mucho producir aguas profundas para todos ustedes. Soy el pastor Frankie Rodríguez. Bien, yo quiero hoy hablarles de las manos contaminadas de sangre. Yo ya he estado hablando mucho sobre los derramamientos de sangre. Todas estas prédicas usted las encuentra en YouTube. Y hay algunas teologías que enseñan que usted hace la oración de fe y ya todo quedó hecho. O sea, ya no hay maldiciones, ya no hay enfermedad, ya no hay pecado. Según ellos ya no hay nada. Pero pues mi experiencia, 16 años pastoreando ya, y creo que muchos pastores tienen mucho más tiempo en el ministerio, es otra. La gente hizo la oración de fe. Pasan los años, sus finanzas no mejoran, su estado de salud no es bueno, su vida sexual a veces es desastrosa, y eso que no hay maldiciones. Porque pues yo he enseñado, he sido muy fuerte en ese tema de sí, claro, ya Cristo hizo todo, yo lo sé, la cruz del Calvario. Ya Él venció y dijo, todo está hecho. Para mí eso es claro. Pero nosotros tenemos que manifestar la victoria de Jesucristo. En cada área de nuestra vida tenemos que apoderarnos de esa victoria. Y no solamente con Señor te recibo, amén, ya se arregló todo. De hecho, hoy tenemos teologías, Dios mío, de ultra gracia y movimientos muy fuertes que son como el movimiento del nuevo pacto, muy fuerte, donde ya se enseña que la gente no debe congregarse, no debe orar, no debe ayunar, no debe hacer liberación, no debe hacer sanidad interior, no debe ofrendar, no debe diezmar. Ellos manejan muchos temas o situaciones multinivel. Meten a toda la gente como en multiniveles para sostener las diferentes congregaciones. Ya no hay que levantar casa para Dios, todo lo de la ley no sirve para nada, solamente estamos bajo la gracia. Y a mí me parece un poco peligroso ese tipo de conceptos, porque la gente se desboca y bueno, la gente necesita algo en que creer. Y van a correr, van a creer. Y entonces usted imagínese todo lo que ocurre. Va a ocurrir gente que no se congrega. Solo piénselo. Gente que ya no tiene congregación. Gente que no ora. Gente que no ayuna. Gente que no lee la palabra. Gente que no adora. Gente que no alaba. Gente que no tiene compañerismo con otros cristianos. Gente que no cree en la guerra espiritual, gente que no ofrenda, gente que no diezma y dice ya soy salvo, punto. Qué peligro. Podríamos llegar a un estado como el de las grandes reformas y de los grandes países reformadores, donde, por ejemplo, todo el mundo, entre comillas, es cristiano, pero consume alcohol, es adúltero, mentiroso, engañador. Y ellos en la cara a usted le dicen, lo que pasa es que yo ya soy predestinado por Dios, yo estoy bajo la gracia, en algún momento el Señor a mí me va a llamar, porque ya yo soy predestinado. Entonces yo puedo vivir lo que quiera y espero que el Señor me llame. Cosas muy absurdas, peligrosas me parecen. Pensando en el tema de las maldiciones, introduje con este tema, no juzgando ningún movimiento, pero es que yo creo que los cristianos tenemos que ser nivelados, muy nivelados. O sea, estoy claro de que casi todos venimos de un extremo del legalismo espantoso. Espantoso. Nosotros no nos podíamos poner un jean, nosotros no podíamos jugar fútbol, nosotros jamás teníamos permiso ni de salir de vacaciones, nosotros no podíamos ir a un cine, nosotros no podíamos, nada de eso. Entonces como que todos venimos de un extremo del legalismo y ahora se pasan a los extremos de la gracia, que me parece que es peligrosísimo si no se maneja con la prudencia necesaria, y creo que un cristiano sí tiene que ser nivelado, muy nivelado. Entonces, hablando de esto y viendo tantas cosas todos los años en el pueblo de Dios, pues encontré un texto que como que es base para muchas de las enseñanzas que nosotros damos. Y este texto dice
en 2 Corintios 7:1. Me gusta mucho. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Aquí tenemos esto. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Quiero recordarle a todos ustedes que estoy leyendo 2 Corintios y 2 Corintios está bajo la gracia. Entonces el mismo apóstol Pablo dijo que aún teniendo la obra de Cristo hay contaminación espiritual. Los cristianos sí se pueden contaminar. No hay tal cosa como yo puedo entrar a cualquier parte, puedo hacer de cualquier manera, me junto con cualquier persona, tengo cualquier tipo de práctica que no agrada a Dios y yo no me contamino. Pablo dijo que hay contaminación, le está hablando a cristianos. Así que, hermanos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Note la frase, así que, hermanos, es para cristianos. Puesto que tenemos tales promesas, ese texto tiene que ver con las promesas de Dios. Entonces piensa en esto, muchas promesas no se cumplen porque la gente está contaminada. Y no le hablo solamente de una contaminación a veces personal, hay contaminación generacional, contaminación colectiva. Yo esto lo he entendido, o sea, estamos bajo la gracia, pero las promesas de Dios muchas veces no se cumplen porque la gente está contaminada. Ahí lo dice la escritura. Y tienen o contaminada su carne o tienen contaminado su espíritu. Y dice, perfeccionen la santidad en el temor de Dios. Yo creo firmemente que la salvación no es por obras, pero me parecen estos textos muy interesantes porque es que hay tanta gente que salva o tanta gente que va a una congregación que conoce al Señor Jesucristo que viven unas vidas que no son de testimonio. Ahora le voy a decir esto. Suena fuerte lo que voy a decir, pero Dios no lo limpia a usted de la contaminación. Ahí dice, así que, hermanos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Es el creyente el que tiene que pasar por un proceso de limpieza. Claro está que tiene que ser con Cristo, porque entonces sería chamanismo, brujería o cosa por el estilo. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Creo que los hijos de Dios, creo que nosotros los pastores tenemos que tener esta concepción. Uno tiene que examinarse a uno mismo y uno tiene que trabajar en su proceso de limpieza espiritual. O sea, nuestra carne, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones y nuestro espíritu tienen que estar totalmente limpios. Y estos días le prediqué a la iglesia, ¿por qué no le piden ustedes al Espíritu Santo que les haga una radiografía de cómo están ustedes? Pídale al Espíritu Santo que les haga una radiografía de cómo está su cuerpo, cómo está su mente, voluntad y emociones y cómo está su espíritu. Y dígale, Señor, muéstrame qué hay, como David, revélame qué hay. Pues yo sé que nosotros enseñamos muchas cosas y entonces, no, ya tantas cosas que ellos enseñan. Pero yo a usted le digo que limpiarse ha traído transformación, de verdad ha traído victoria. Nosotros no estamos en un super sector, en un estrato muy alto, nosotros no tenemos gente de extremos recursos, pero yo le puedo decir a usted que estos años que hemos entrado en estos procesos, la gente ha visto la manifestación de la gloria de Dios. Le pido por favor que lea ese texto unas 20, 30 veces, memoríceselo. Así que, hermanos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación. Note la frase toda, contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ahora, definitivamente los derramamientos de sangre traen contaminación. Y dice el libro de Isaías, acá me gusta esta escritura, Isaías capítulo 1. Dice la palabra de Dios en el versículo 15, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Miren esto, yo no oiré. Dice la escritura, llenas están de sangre vuestras manos. ¡Wow! ¡Qué escritura! Creo que esto sigue, o sea, pues entiendo las enseñanzas de la gracia y me gustan. Somos una iglesia que cree en la gracia de Dios. Pero entonces como que recibiste a Cristo y ya, solo porque hiciste la oración de fe, ya quedaste limpio para siempre, jamás vas a caer en pecado. Ya no funciona de esa manera.
Leímos Primera de Corintios, así que hermanos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Yo tengo un CD que se llama Contaminación Espiritual y ahí hablo como unas 50 situaciones que contaminan a los seres humanos y al pueblo de Dios y el peligro de la contaminación espiritual. La gente no alcanza las promesas de Dios. Entonces note que acá Isaías está diciendo que ellos levantan sus manos. Y cuando extiendan sus manos, voy a esconder mi rostro. Mire esto. Y algo más, dice la escritura, cuando multipliquen la oración yo no iré. Y yo en la vida cristiana, yo he visto hermanos, hermanas, preciosos. O sea, ellos vinieron a Cristo y trataron de abandonar el pecado, no caminaron más en pecado y tratan de diezmar, de ofrendar, de hacer sus cosas como al derecho, como el Señor quiere, mi hermano. Me parece pues hasta bonito la manera como ellos se comportan, pero uno no les ve la bendición por todos lados, aun cuando por ninguna parte les ve la bendición, aun cuando la Biblia diga que estamos bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales con Cristo. O sea, usted entiende lo que le estoy hablando. Y entonces nos estrellamos con ese texto de 2 de Corintios, tienen tales promesas, límpiense de la contaminación. Pero ahora miramos acá, dice la escritura, cuando extiendan sus manos escondo mi rostro. Y cuando multipliquen la oración, qué fuerte esto, yo no oiré. Guarden esto en su corazón porque hay muchos hermanos, lo reitero, preciosos, gente de oración, gente que no le cuesta orar, gente que se le levanta a las 3 de la mañana, gente que le ora 1 hora, 2 horas, le pasa la noche completa, que vigila y ora y ora y ora y van a una consejería. ¿Qué hago? Hermano, métase en un ayuno de 7 días y vuelven a la consejería. Hermano, pues, mire lo que está pasando en la casa, métase ahora en un ayuno de 14 días. No, hermano, mire la situación. Y ellos son obedientes y buscan de Dios y no, métase un ayuno de 21 días. Y luego, no, mi hermano, mire, le falta el de 40 días y terminan súper frustrados porque han hecho de todo y nada se les arregla. Porque es que antes de entrar en el tiempo del ayuno debieran sí hacer un proceso de limpieza. Antes de entrar en guerra debieran limpiarse de toda contaminación de carne y de espíritu. Y en este capítulo ustedes se están dando cuenta que la gente extiende las manos a Dios y Dios esconde el rostro, que la gente multiplica la oración y dice yo no oigo porque las manos están contaminadas de sangre. Ahora, ¿por qué quedan las manos contaminadas de sangre? Sencillo, mi hermano, ya usted ha escuchado todas estas prédicas a través del YouTube, ya vamos como 30 prédicas de derramamientos de sangre, cualquier tipo de derramamiento de sangre. Cualquier tipo de derramamiento de sangre de una manera incorrecta. No estoy hablando, por ejemplo, de alguien que trabaja en un matadero para vender la carne, ni mucho menos que pues, tienen una gallina y para hacerle el almuerzo a la mamá, entonces quedaron contaminados. No estoy hablando de ese tipo de cosas. Estoy hablando de derramamientos de sangre de una manera incorrecta y ya nosotros lo hemos visto, derramamientos de sangre en abortos, derramamientos de sangre en asesinatos, derramamientos de sangre o humana o animal para ritos paganos, para ritos satánicos. Vimos derramamientos de sangre en violaciones de menores de edad. Vimos todos esos derramamientos de sangre, sangre animal ofrecida a la tierra, todo lo que tiene que ver con derramamientos de sangre, sea personal, escuchen muy bien, sea personal, sea familiar o sea colectivo, que haga parte de un culto nacional, que la nación se contamina, las personas se contaminan. Y cuando levantan sus manos, la escritura dice muy claramente que el Señor no oye la oración porque sus manos están contaminadas de sangre. Ahora, utilicé todas las cosas que pueden contaminar las manos de sangre, pero específicamente aquí están contaminadas de sangre por asesinar personas. Entonces lo trasladamos a ese punto, asesinar bebés, como lo hemos hablado, y asesinar seres humanos adultos en riñas, peleas, asesinatos o lo que sea, venganzas. Ahora, el asunto del tema de las manos es un poquito complicado porque se supondría que lo que uno coloca a sus manos tiene que florecer. Eso se supondría, eso es lo que dice la Sagrada Escritura, todo lo que hace prosperará. Pero entonces uno percibe que pasan los años y lo que la gente hace no prospera. No prospera. Entonces, ¿saben qué? Yo me he dado cuenta, por ejemplo, que en Proverbios hay una revelación respecto a las manos. Y la escritura dice que en la mano derecha hay larga vida, en la mano izquierda hay riquezas y honra. Entonces no se afecta casi nada cuando la gente tiene sus manos contaminadas. Escúchelo bien, la larga vida, las riquezas y la honra. Se le reduce la vida a la gente por tener sus manos contaminadas, pero aparte de eso se les reduce las finanzas y se les reduce la honra.
A ver, dígame usted cuáles son los 3 males más fuertes en el medio del cuerpo de Cristo que la gente no puede avanzar. Enfermedades, larga vida, hermano. Gente enferma por cantidades. Y número 2, finanzas. Finanzas, hermano, terrible. No fluyen. Y lo reitero, y diezman, ofrendan, pactan, llaman a un canal, llaman a otra parte. Y no, yo creo. Y viene un profeta y piden la ofrenda. Y otra vez la siembra. Y otra vez a la frustración. Las riquezas, pero lo último, pues la honra. ¿Cuántos hermanos no son deshonrados por su marido, por su esposa y sobre todo por los hijos? Porque de verdad que los niveles de deshonra a los cristianos por los mismos hijos, de hecho gente que en algún momento fue a la iglesia, fue a la congregación, creció en el evangelio, se pegan unas apartadas, unas descarriadas terribles y luego sus vidas son unas vidas tan espantosas que ni siquiera respetan a sus propios padres. Y uno dice, ¿de dónde viene eso? Manos contaminadas de sangre. Y así multipliquen la oración, el Señor no va a escuchar. Quiero mostrarle que acá el Señor no le habla en impíos en Isaías, el Señor le está hablando a su pueblo. Entonces el pueblo tiene que pasar por un proceso de liberación. Ahora, esto no puede ser liberación convencional, tiene que ser liberación de alto nivel. Tiene que ser gente que entienda los temas de liberación. Y pues desafortunadamente tiene que ser con gente que entienda los temas de iniquidades, para que literalmente las manos de las personas sean limpias, toda sustancia espiritual que haya en las manos de una manera generacional o personal sea quitada. Hace poquito ocurrió algo. El Señor nos ha dado el privilegio que todos los muchachos que el Señor nos ha dado como hijos se comiencen a casar y ya tengan descendencia, ya comienzan a tener sus hijitos. Y uno de ellos es muy querido conmigo, él a veces está conmigo, vemos televisión, cantamos. Es un bebecito, está empezando a hablar, todavía no camina, empieza a dar sus primeros pasos. Y estamos en una tarde allí, y yo estoy con él sentado mirando televisión, cantando, riéndome. Cuando yo veo como en una visión y que las manos de él están con sangre, digo, oh Dios mío, ¿qué es esto? Y evidentemente es que en las generaciones de él, mi hermano, usted no se imagina todas las cosas que padres, abuelos, bisabuelos han hecho, tíos, primos. Y aun cuando él sea un niño, ustedes saben que los hijos son santificados en los padres. El Señor me mostraba en el niño que había una contaminación espiritual. Aún siendo un niño, ya nacen con la naturaleza pecaminosa que viene marcada y determinada por las conductas de sus padres. Aun cuando hayan nacido, que no fue en fornicación, o cuando hayan sido casados, hay allí cosas espirituales que uno no logra entender. El Señor me permitió orar por él, el Señor me permitió ministrarlo, el Señor me permitió ungirlo, el Señor me permitió decretar que toda maldición de sangre que el niño hubiera podido recibir sobre él era cortada, anulada, que la genética de él es la genética del Señor Jesucristo. Declaré el texto que está ahí en la palabra que dice: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales son engendrados, no son engendrados de carne ni sangre ni voluntad de varón, sino son engendrados por Dios. Entonces le dije: Señor, la genética de este niño de iniquidades tiene que desaparecer, y Señor, él es engendrado por Dios Padre, él es hijo del reino, Señor. Y oramos y comencé a ver cómo la maldición comenzaba a retroceder. Necesitas estar cerca de personas que son entendidas en estas cosas, no personas místicas y que todo lo ven malo, pero sí personas que son entendidas, para que puedan traer revelación de Dios y se pueda romper, podamos trabajar en el rompimiento de esa maldición. Esa es mi oración, esto es lo que yo pretendo con estos programas. Estos programas son como una radiografía para que todos ustedes puedan encontrar las raíces, puedan decir: miren acá. Y por eso grabo cientos de prédicas que voy a comenzar a colocar en YouTube, para que usted al oírlas pueda decir: mire, creo que esto es lo que a mí me está afectando. Y uno corta la raíz, hermano, y se seca el árbol, y uno comienza a ver la gloria de Dios. Yo no le hablo a usted por lo que leo de un libro, le hablo a usted por lo que yo he experimentado en mi vida personal y por lo que está experimentando la Casa Transformación Internacional, que en realidad está caminando en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Quiero orar por usted en este día. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que nada de lo que nosotros hablamos traiga confusión. Que no traiga confusión, al contrario, que lo que nosotros hablamos traiga revelación. Y yo le pido que usted mire ahora sus manos en el lugar donde están y diga: Padre, estas manos tal vez han hecho muchas cosas incorrectas. Dígaselo, Señor. Y es posible que mis manos representan las manos de mi mamá, mi papá, mis abuelos y tantas cosas que pudieron haber hecho ellos con sus manos, y sobre todo, como lo leímos hoy, derramamientos de sangre.
pero hable la sangre de Jesús y diga: sobre toda sangre derramada, la sangre del Señor Jesucristo sobre mis manos. Y diga: la sangre de Jesucristo limpia todo, mi cuerpo, mi alma, mi espíritu. Mis manos no están contaminadas. Pido perdón por los pecados de mis ancestros. Mis manos le pertenecen al Señor Jesucristo. Mis manos son limpias por la sangre de Jesús. Amén.